Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar hoy con esta clase de transcripción. Bueno, el primer paso que una célula realiza para leer la información genética contenida en su DNA es copiar una porción de su secuencia de DNA, o sea, un gen, en una secuencia nucleotídica llamada RNA, ¿sí? O sea que un gen de toda esa secuencia nucleotídica que tiene el DNA es transcripto en una secuencia nucleotídica de RNA, ¿sí? O sea, y luego esa molécula de RNA va a ser traducida, ¿sí?, a proteína. O sea que el flujo de la información genética es de DNA. El DNA se transcribe a RNA y el RNA se traduce a proteína, ¿sí? Y este, digamos, sería como el dogma central de la biología molecular. Por lo tanto, la transcripción es el mecanismo por el cual las células sintetizan RNA a partir de una secuencia de DNA y van a poder expresar la información genética contenida en ese DNA, ¿sí? Como todos saben, los RNAs también son moléculas, son polímeros lineales de nucleótidos que van a estar formados por ribonucleótidos, ¿sí? La adenina, la citosina, la guanina, y en el RNA va a estar el uracilo, que el uracilo va a ser capaz de unirse con la adenina formando dos puentes de hidrógeno, ¿sí? Y el RNA, a diferencia de lo que ocurre con el DNA, es siempre simple cadena, ¿sí? No se encuentra en doble cadena. Y, sin embargo, el RNA puede plegarse formando, digamos, estructuras específicas que van a tener tanto actividad estructural como catalítica. Y eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Bueno, entonces, la transcripción, digamos, es un proceso que, digamos, va a producir un RNA complementario, ¿sí?, a un RNA complementario a una de las hebras del DNA, ¿sí? Y en realidad la transcripción es un proceso que es bastante parecido a la replicación del DNA, en el sentido de que se necesita que el DNA doble cadena se separe, ¿sí?, y que una de estas cadenas, digamos, va a ser el molde que por complementariedad de bases va a generar este transcripto de RNA. Sin embargo, bueno, existen diferencias entre la replicación y la transcripción. Algunas de ellas son que, bueno, el RNA no va a permanecer unido al DNA molde, ¿sí?, sino que a medida que se va transcribiendo se va soltando. El RNA se va a sintetizar en simple cadena, el RNA es más corto y se libera casi instantáneamente, lo que permite que se sinteticen muchas más moléculas a la vez. Y esto tiene que ver con, digamos, la función que cumple el RNA. Acuérdense que el RNA es el que luego va a ser traducido a una proteína, con lo cual, digamos, es una manera también de regular la abundancia en ciertos momentos de determinada proteína o no, ¿sí? Y bueno, la transcripción está llevada a cabo por una enzima que se llama RNA polimerasa, ¿sí?, que va a catalizar también la formación de enlaces fosfodiéster, que esta RNA polimerasa va a polimerizar también en sentido 5'-3', y una característica es que, digamos, la RNA polimerasa para sintetizar un RNA no necesita primers. O sea, una vez que el DNA se desaparea y que la RNA polimerasa puede acceder bien a la cadena de DNA, ella por complementariedad de bases puede empezar a sintetizar la cadena de RNA. Lo que pasa es que, digamos, una de las diferencias mayores es que la RNA polimerasa no es una enzima tan fiel como la DNA polimerasa, o sea, va a cometer más errores. Ahora vamos a ver, creo que comete un error cada 10 a la 4 nucleótidos. Pero eso también tiene que ver con
con lo que se requiere de cada proceso en sí mismo, ¿no? O sea, una cosa es replicar la información y esa información tiene que ser replicada lo más correctamente posible y bueno, en este caso la transcripción, por ahí lo que se requiere es, digamos, más cantidad en menos tiempo para dar una respuesta rápida a una necesidad, ¿no? Bueno, y digamos, en la célula, digamos, la mayoría de los genes van a codificar para proteínas y el RNA que se transcribe de estos genes se llaman RNAs mensajeros, ¿sí? Y van a codificar para proteínas. Sin embargo, hay muchos genes que van a codificar digamos, para otras cosas, sobre todo para moléculas de RNA, ¿sí? Y los transcriptos o los RNAs de esos genes en general se llaman RNAs no codificantes y corresponden a un montón de RNAs que se generan, ¿sí? Dentro de los RNAs no codificantes tenemos RNAs ribosomales, ¿sí? Que van a, digamos, dar lugar a digamos, a los ribosomas, van a ser parte, digamos, de los ribosomas. Dentro de esos RNAs no codificantes tenemos a los RNA transfers, que van a tener un rol central en la traducción, ya que pueden acoplar los aminoácidos dentro del ribosoma, ¿no? Y participar en ese proceso de traducción. Los small nuclear RNAs, que digamos, van a participar en el procesamiento del transcripto primario en eucariotas, participando del proceso de splicing, que ahora lo vamos a ver. Digamos, después tenemos los small nucleolar RNA que ayudan a procesar y modificar los RNAs ribosomales, los microRNAs y los small interference RNAs, que son RNAs pequeños que van a tener funciones regulatorias de regular la expresión en células eucariotas, los PIWI interacting RNAs que, digamos, van a proteger a las líneas germinales de los elementos transponibles y, digamos, así proteger la información genética que llevan, y los non-coding RNAs, que, digamos, de los cuales mucho no se saben. O sea que desde acá hasta acá son todos RNAs no codificantes, porque esos genes no van a codificar proteínas, sino que van a codificar RNAs. Pero los RNAs tienen funciones muy importantes dentro de la célula. Los únicos RNAs codificantes son los RNAs mensajeros que van a codificar para proteínas. Bueno, entonces, digamos, o sea, todo bien, dijimos que la célula va a codificar proteínas en determinados momentos que las necesite, que esto va a estar llevado a cabo por las RNA polimerasas, todo muy bonito, pero ustedes piensen que la cadena de DNA, digamos, las doble hélices de DNA son todas bases iguales, ¿no? No. ¿Cómo sabe la RNA polimerasa dónde empezar y dónde, o sea, dónde empieza tengo que transcribir un gen y dónde terminar? Bueno, dentro de estas secuencias de DNA, ¿sí? Hay secuencias que son iniciadoras, que se llaman promotores, que es una secuencia especial de nucleótidos en el DNA que va a indicar el sitio de inicio de la síntesis de RNA. Y ahora vamos a ver cómo se las ingenia la RNA polimerasa para reconocerlo, ¿sí? Pero entonces, dentro de este mar de nucleótidos que son todos iguales, hay algunas secuencias, ¿sí?, que indican, hey, acá hay que empezar a transcribir. Acá está el inicio de un gen que hay que transcribir. Y también hay secuencias terminadoras, que son también secuencias de DNA que la RNA polimerasa reconoce soltándose del DNA y soltando el RNA que está sintetizando. Y en realidad son secuencias ricas en adeninas y timinas que están precedidas por dos secuencias que van a formar se llaman hairpins o horquillas, ¿sí?, que van a ayudar a que la polimerasa suelte el RNA. Entonces, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta es que
el mecanismo de transcripción, el mecanismo básico de transcripción, está conservado entre bacterias, mamíferos, son esencialmente muy parecidos. Lo que varía es la cantidad de proteínas que interactúan, ¿no? Y la complejidad, digamos. En eucariotas todo es más complicado. Básicamente siempre se requieren más proteínas y esto tiene que ver también con la estructura que tiene el DNA, ¿no? Recuerden que el DNA en eucariotas está formando la cromatina. La cromatina está, digamos, tiene estos nucleosomas, ¿sí? Donde tiene el DNA enrollado en estos grupos de 8 histonas, con lo cual, digamos, está muy empaquetado. Entonces, también el acceso a las secuencias de DNA es más complicada que en bacterias. Todo esto para decirles que, digamos, los mecanismos son parecidos, se empezaron a estudiar en bacterias, por supuesto. Nosotros también, lo que les voy a describir acá es lo que ocurre en bacterias y después vamos a ver lo que ocurre en eucariotas. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es en bacterias, y esto también se estudió en sistemas in vitro, en donde se usaban las proteínas, digamos, purificadas, ¿sí? un DNA puro, proteínas purificadas, y se fue pudiendo entender el mecanismo. Todo es más complicado en vivo, ¿no? Después vamos a ver. Bueno, en bacterias lo que sucede es que la RNA polimerasa, el core de la RNA polimerasa está formado por 4 subunidades y a este core de la RNA polimerasa se le une otra subunidad que se llama factor sigma. El factor sigma más el core de la enzima forman una holoenzima de RNA polimerasa que, digamos, una vez que se juntan empiezan a escanear el DNA, ¿sí? Buscando las secuencias promotoras. Una vez que pasan esta holoenzima pasa por una secuencia promotora, el factor sigma es la que reconoce esas secuencias, ¿sí? Y se une, digamos, fuertemente ahí. Antes se deslizaba rápidamente. Cuando pasa por arriba de una secuencia promotora, el factor sigma la reconoce, se une fuertemente y esto permite, digamos, la apertura de la doble hélice del DNA, ¿sí? Y ahí la RNA polimerasa, la holoenzima, comienza a realizar ciclos de transcripción abortivos, es decir, polimeriza cadenas cortitas de RNA. Luego sufre un cambio hasta que llegado un momento sufre un cambio conformacional que le permite, digamos, en donde sufre este cambio conformacional, el factor sigma se suelta y ese cambio conformacional le permite, digamos, abandonar ese promotor y entrar en la fase de elongación. O sea, en una fase más procesiva, en donde puede ya sintetizar cadenas más largas de RNA. Y ahí comienza a desplazarse por el DNA y va sintetizando la cadena de RNA hasta que llega a una secuencia de terminación. Esta secuencia de terminación es reconocida también por la enzima y ahí la enzima suelta el RNA, suelta el DNA y queda, digamos, libre como para luego volverse a unir a este factor sigma y comenzar de nuevo el proceso, ¿sí? Bueno, las secuencias promotoras y de terminación son heterogéneas, ¿sí? Sin embargo, van a poseer características comunes. ¿Y cómo se encontraron estas características comunes? Bueno, se analizaron distintos... estoy viendo que la pantalla, o sea, no me entra toda la presentación. Bueno, espero que ustedes en el PowerPoint después lo puedan ver bien. Voy a mirar para las próximas. Bueno, les decía que ¿cómo se estudian estas características comunes? Bueno, se agarran distintas secuencias, digamos, se agarraban distintas secuencias que se pensaban promotoras de diferentes bacterias y se comparaban las secuencias, ¿sí? Y lo que se veía es que, bueno, se veía la frecuencia, digamos, de la aparición de determinados nucleótidos en
en cada una de las posiciones. Este es un gráfico en donde muestra el porcentaje de la frecuencia de cada uno de estos nucleótidos en una determinada posición, ¿sí? Entonces, este grafiquito acá que me interesaba que lo vieran es como que el tamaño de la letra está asociado con la frecuencia de ese nucleótido en esa posición. Y lo que se vio haciendo este tipo de análisis es que, digamos, se descubrieron las secuencias consensos de los promotores bacterianos. Y son 2 secuencias, ¿sí? De más o menos 6 aminoácidos que se encuentran en la posición menos 35 y menos 10 con respecto al inicio de la transcripción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que 10 nucleótidos río arriba, ustedes piensen que esto es como el 5', ¿no? 5'. Digamos, que 10 nucleótidos río arriba, o sea, para la derecha, está el inicio de la transcripción. Entonces, recién acá se une la polimerasa, pero recién acá se va a empezar a transcribir, ¿sí? 10 nucleótidos para abajo. Y se vio también que estas secuencias promotoras son asimétricas, asegurándose así que la RNA pol pueda unirse en una sola orientación. Entonces, en bacterias tenemos que la RNA polimerasa se va a unir a estas dos secuencias consenso que están en el promotor, que esta secuencia consenso está a menos 10 y la otra está a menos 35. Esto es reconocido por básicamente la holoenzima y el factor lambda se une fuertemente acá y 10 nucleótidos río abajo de esta y 35 nucleótidos río abajo de esta empieza la transcripción, ¿sí? Esto en procariotas. Ahora, en eucariotas vamos a ver que, como les decía, todo requiere de más cantidad. En eucariotas, con que esté el factor sigma, alcanza. En eucariotas, la RNA polimerasa va a requerir de varios factores generales de la transcripción que van a ayudar a posicionar a la RNA polimerasa en el promotor. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, no sé, anda raro esta presentación. No sé qué pasa. Bueno, nada, entonces la transcripción por ahí lo van a ver mejor en el PowerPoint que voy a subir. Les pido disculpas, ahora me fijo qué pasa. Bueno, entonces en la transcripción, para que se realice la transcripción necesitamos la RNA polimerasa, que va a utilizar el DNA como molde, va a sintetizar en el sentido 5'3', la RNA polimerasa de bacterias, que está formada por 4 subunidades, o sea, el core de la enzima es la subunidad alfa 2, beta, beta', y luego se une el factor sigma, que es el que va a reconocer más fuertemente a las secuencias consenso en los promotores. El factor sigma reconoce secuencias que están a menos 10 y a menos 35 del inicio de la transcripción, y una vez que la RNA pol comienza, digamos, a transcribir, el factor sigma se disocia. Esto, digamos, ayuda a la elongación de esa RNA y se termina en secuencias terminadoras.